Se dice que en el fútbol, el ataque vende entradas, pero la defensa gana campeonatos. Si eso es cierto, entonces el hombre que verán hoy es el dueño absoluto de este deporte. 25 temporadas, un solo escudo y una elegancia que hacía que quitar el balón pareciera un baile. No necesitaba ensuciarse el uniforme para detener a los mejores del mundo, le bastaba con su mente. Bienvenidos a la historia de Paolo Maldini, il capitano eterno, el hombre que convirtió la defensa en una de las bellas artes. La cámara recorre los pasillos de Milanello, el centro de entrenamiento del AC Milán, bajo una luz grisácea de invierno. Es finales de los años 70. Vemos a un niño de mirada cristalina y cabello castaño observando desde la banda. Es Paolo, y en el centro del campo, un hombre imponente imparte órdenes con autoridad. Es su padre, Cesare Maldini, el primer italiano en levantar una Copa de Europa. La atmósfera está cargada de una expectativa asfixiante. Paolo no es solo un aspirante, es el heredero de un apellido que en Lombardía es sagrado. La cámara capta el contraste entre la fragilidad del niño y la gigantesca estatua moral de su padre. Hay un conflicto silencioso en sus ojos. El deseo de jugar choca con el miedo a ser el hijo de una leyenda. En Milán, el apellido Maldini no se lleva, se padece. Paolo sabe que para ser el mismo, primero debe asesinar el mito de su progenitor. Es el 20 de enero de 1985. El frío en Udine corta la cara. Niels Liedholm, el técnico sueco del Milán, se gira hacia el banquillo. Paolo tiene solo 16 años. La cámara se centra en sus manos temblorosas mientras se ajusta las medias. El terreno de juego está helado, hostil, y entra al campo por la lesión de un compañero. La narración visual se vuelve frenética, el barro, los tacos chocando contra el hielo, el vaho saliendo de su boca. A pesar de su juventud, se mueve con una elegancia antinatural, como si el lateral izquierdo fuera su hábitat natural desde otra vida. Al final del partido, la prensa italiana empieza a murmurar un nombre que ya no suena a herencia, sino a destino. Saltamos a 1987. El contexto histórico es de transformación. Silvio Berlusconi ha comprado el club y ha instalado a un vendedor de zapatos llamado Arrigo Sacchi en el banquillo. La cámara muestra entrenamientos militares, tácticas obsesivas de presión y una línea defensiva que se mueve como un solo organismo. Paolo está en el centro de esta metamorfosis. Ya no es el niño de Udine, es un atleta escultural. Junto a Franco Baresi, Tassotti y Costacurta, forma la defensa más temida de Europa. La iluminación es intensa, casi quirúrgica, reflejando la obsesión por la perfección de esa época. Paolo aprende que defender no es destruir, sino anticipar, es un arte coreográfico. Mayo de 1989, y el Camp Nou es una marea rosonera. Final de la Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest. La cámara captura la tensión en el túnel de vestuarios. Paolo mira a su alrededor, Gullit, Van Basten y Rijkaard. La atmósfera es de una superioridad absoluta. El Milán aplasta al rival con un 4-0 que cambia la historia del fútbol moderno. Vemos a Paolo correr por la banda, incansable, cerrando cada espacio, proyectándose al ataque con una zancada imperial. Al levantar el trofeo, la imagen se funde con una fotografía de su padre haciendo lo mismo 26 años antes. El círculo parece cerrarse, pero para Paolo, esto es solo el prólogo. Estamos en 1994. Franco Baresi, el capitán eterno, el segundo capitano, anuncia que el final de su carrera está cerca. La cámara muestra un momento íntimo en el vestuario tras la histórica victoria de 4-0 sobre el Barcelona en la final de Atenas, partido que Paolo jugó como central tras las bajas de los titulares. Baresi mira a Paolo y, sin palabras, hay un traspaso de poder místico. Sin embargo, fuera del club, en la selección italiana, el ambiente es distinto. Se acerca el Mundial de Estados Unidos, y Paolo es ahora el mejor defensa del mundo, pero carga con la frustración de una nación que no gana desde hace 12 años. Es el 17 de julio de 1994. La cámara nos sitúa en el centro del Rose Bowl, donde el aire vibra por el calor extremo, superando los 35 grados. Paolo Maldini está exhausto. Ha jugado todo el torneo como un titán, cubriendo los huecos que la lesión de Baresi dejó en la defensa. El contexto es la final del Mundial de Estados Unidos contra el Brasil de Romário y Bebeto. La imagen se ralentiza, vemos el sudor goteando de la melena de Paolo, sus medias bajadas, la piel quemada por el sol. Es una batalla de desgaste. Tras 120 minutos de asfixia, el marcador sigue a 0. La cámara enfoca a Paolo mirando hacia el punto de penalti. Sabe que la moneda está en el aire y que el destino de Italia pende de un hilo de seda. Los penaltis son una tortura visual. La cámara alterna entre el rostro imperturbable de Maldini y el drama en el punto de calorías.
El clímax llega cuando Roberto Baggio envía el balón a las nubes, y el silencio que sigue al impacto es ensordecedor. Mientras los brasileños estallan en júbilo, la cámara busca a Paolo. Está de pie, estático, mirando el horizonte vacío de Pasadena. Es la primera gran crisis de su carrera internacional, ser el mejor defensa del mundo en el equipo que se queda a las puertas del paraíso. Paolo ha jugado un mundial perfecto, pero el fútbol es un dios cruel que no premia la excelencia individual cuando el colectivo se quiebra en el último suspiro. Regresamos a Italia en 1996. El contexto histórico muestra el fin de una era. Fabio Capello, el arquitecto del Milán de los Invencibles, deja el club. La cámara recorre San Siro bajo una lluvia persistente. El aura de invencibilidad del equipo se está desvaneciendo. Paolo, ahora con 28 años, empieza a sentir el peso de la transición. El equipo sufre derrotas humillantes y termina en la mitad de la tabla. Hay susurros en la prensa que dicen que está empezando el declive de Maldini. Vemos a Paolo en el vestuario, rodeado de caras nuevas que no entienden la mística del club. Es un líder en un barco que hace aguas, cuestionado por primera vez en su propia casa. Es el verano de 1997, y el jugador Franco Baresi se retira oficialmente. La ceremonia en San Siro es desgarradora. La cámara capta el momento en que Baresi le entrega físicamente el brazalete de capitán a Paolo. Ya no hay vuelta atrás. Paolo Maldini es ahora il capitano. La responsabilidad es total. Debe reconstruir un gigante caído mientras el mundo del fútbol cambia hacia una era de mercenarios y grandes fichajes. El contexto es el inicio de la era de los galácticos y los traspasos astronómicos. Paolo, fiel a sus colores, rechaza ofertas masivas del Manchester United y del Real Madrid. Su lealtad es su escudo, pero la presión de devolver al Milán a la cima empieza a tallar surcos de preocupación en su rostro. Saltamos al 2 de julio de 2000. Final de la Eurocopa en Rotterdam contra Francia. Italia gana 1-0 hasta el minuto 93. La cámara se centra en Maldini, dirigiendo la defensa con una maestría absoluta, y a segundos de levantar su primer trofeo con la Azzurra. Pero el fútbol, de nuevo, le da la espalda. Viltord empata en el último segundo, y Trezeguet marca el gol de oro en la prórroga. La imagen final de la escena es Paolo sentado en el césped, con la mirada perdida, mientras los franceses celebran. 3 finales perdidas con Italia, y el hombre que lo ha ganado todo con su club, parece estar maldito cuando viste el azul de su país. La sombra de su padre Cesare, que si fue campeón, se hace más larga en el crepúsculo de su carrera internacional. Junio de 2002. El estadio de Daejeon es una olla a presión de color rojo. Estamos en los octavos de final del Mundial de Corea y Japón. Italia se enfrenta a la anfitriona en un clima de hostilidad absoluta. La cámara se centra en los ojos de Paolo, inyectados en sangre por el esfuerzo. Tiene 34 años y sus rodillas protestan en cada salto. El contexto es uno de los arbitrajes más polémicos de la historia. En el minuto 117 de la prórroga, el surcoreano An Jung-hwan salta por encima de un Maldini exhausto y marca el gol de oro. La cámara capta la imagen de Paolo arrodillado, viendo como su última oportunidad de gloria con la selección se evapora entre gritos de júbilo ajenos. El rey sin corona internacional se retira del campo en silencio. Es el fin de su historia con la Azzurra, 74 partidos como capitán, pero ni un solo trofeo. El mundo cree que este es el principio del fin de Paolo Maldini. Es el otoño de 2002. En Milanello, el nuevo técnico Carlo Ancelotti mantiene una charla privada con Paolo. La cámara muestra a ambos sentados en un banco de madera, bajo la luz dorada del atardecer. Ancelotti le propone un cambio radical, dejar el lateral izquierdo, la posición que lo hizo leyenda, para mudarse al centro de la saga de forma permanente. La cámara capta el gesto reflexivo de Paolo. Ya no tiene la punta de velocidad de los 20 años, pero su lectura del juego es divina. Empieza la transformación física y táctica. Maldini no se rinde ante la vejez, sino que se adapta a ella. Deja de correr tras los extremos para empezar a mover los hilos de la defensa como un director de orquesta. Es el nacimiento de su segunda vida futbolística. Mayo de 2003, nos encontramos en el Teatro de los Sueños, en Manchester, y la final de la Champions contra la Juventus. Es un duelo fratricida, táctico y asfixiante. La cámara sigue a Paolo, impecable con la camiseta blanca, cortando cada avance de Trezeguet y Del Piero con una precisión quirúrgica. El partido se decide en los penaltis. Cuando Shevchenko marca el gol definitivo, la cámara busca desesperadamente a Maldini. Lo vemos saltar con la agilidad de un debutante, abrazando a Ancelotti. Exactamente 40 años después de que su padre Cesare levantara la Copa de Europa en Inglaterra, Paolo lo hace en el mismo suelo. La imagen es catártica. El capitán ha devuelto al Milán al trono mundial después de 9 años de sequía.
25 de mayo de 2005, y el lugar es el Estadio Olímpico Atatürk. La final contra Liverpool comienza como un sueño. Paolo marca el gol más rápido en una final de Champions a los 50 segundos. La cámara captura su sonrisa incrédula mientras es abrazado por sus compañeros. Al descanso, el Milán gana 3-0. El ambiente en el vestuario es de euforia contenida. Sin embargo, en 6 minutos de la segunda parte, ocurre el milagro de Estambul, el Liverpool empata. La cámara se detiene en el rostro de Maldini mientras el Milán pierde en los penaltis tras una prórroga agónica. Es una herida abierta, una humillación imposible de explicar. Paolo ha probado el cielo y el infierno en una sola noche. A sus 37 años, muchos le piden que se retire tras este golpe devastador, pero el honor de un Maldini no permite que el último recuerdo sea una derrota imposible. Mayo de 2007. El Estadio Olímpico de Atenas es el escenario de la revancha. De nuevo el Liverpool, de nuevo la final. Paolo Maldini juega infiltrado, con la rodilla izquierda destrozada, que requerirá cirugía apenas termine el partido. La cámara nos muestra los primeros planos de su rostro. Es una máscara de concentración y dolor. El Milán gana 2-1. Al sonar el silbato, Paolo no corre, camina con una dignidad imperial hacia el trofeo. Levanta su quinta Copa de Europa y su octava final disputada. Supera a casi todos los clubes del mundo en títulos. La imagen final es Paolo alzando la orejona hacia el cielo griego, con una paz que solo llega tras la redención absoluta. Invierno de 2008. La cámara recorre las instalaciones de Milanello bajo una niebla espesa que oculta los campos de entrenamiento. Vemos a Paolo Maldini solo en el gimnasio, mucho antes de que lleguen sus compañeros. Tiene 40 años, sus rodillas están hinchadas, marcadas por las cicatrices de 1000 batallas. El sonido de las máquinas de pesas es rítmico y casi doloroso. El contexto histórico muestra a un Milán envejecido que lucha por mantenerse en la élite europea. Paolo sabe que este es el último baile, y cada mañana es un desafío contra la biología. Para Paolo, el fútbol ya no es un juego de velocidad, sino un ejercicio de voluntad pura. Sus piernas dicen basta, pero su honor le impide bajarse del barco antes de que la última luz se apague. Es el 24 de mayo de 2009, es su último partido en San Siro, contra la Roma. El estadio está engalanado para despedir a su dios. Sin embargo, la cámara capta un movimiento extraño en la curva sud, el sector de los ultras. Mientras todo el estadio se pone en pie para ovacionar a Il Capitano, un sector radical despliega una pancarta hiriente, que dice, solo hay un capitán, y es Baresi. La cámara enfoca el rostro de Paolo. Es un rostro de piedra, pero sus ojos reflejan una decepción profunda. Los ultras le reprochan sus críticas pasadas hacia su comportamiento. En el día de su gloria, el hombre que dio 25 años de su vida a un solo escudo, recibe una puñalada de quienes deberían ser su familia. La ingratitud tiene el rostro de una pancarta bajo el cielo de Milán. 7 días después, el 31 de mayo de 2009, el Estadio Artemio Franchi de Florencia se convierte, irónicamente, en el lugar de la verdadera justicia. La cámara muestra a los aficionados de la Fiorentina, eternos rivales del Milán, puestos en pie aplaudiendo con fervor cuando Paolo es sustituido en el minuto 90. Paolo se quita el brazalete por última vez y se lo entrega a Ambrosini. La cámara sigue su camino hacia el túnel, camina con la espalda recta, sin mirar atrás, como un rey que abdica de su trono con la conciencia tranquila. Es el fin de 902 partidos con la misma camiseta roja y negra. Los años posteriores al retiro, entre 2010 y 2017, es el de un Milán en caída libre, vendido a propietarios extranjeros y perdiendo su identidad. La cámara nos muestra a Paolo en su oficina personal, lejos del fútbol activo. Recibe ofertas para volver al club en cargos secundarios o decorativos, pero las rechaza todas. Se siente un extraño en su propia casa, no acepta ser una figura de fachada para directivas que no entienden el ADN del Milán. Vemos a Paolo jugando al tenis, viajando, manteniendo un silencio público sepulcral mientras el club de sus amores se desmorona. Es el exilio voluntario de quien prefiere la dignidad al poder vacío. Es el 5 de agosto de 2018. Paolo Maldini aparece en una rueda de prensa junto a Leonardo. La cámara captura el destello de las cámaras reflejados en sus ojos. Ha vuelto como director de estrategia y desarrollo deportivo. La atmósfera en Milán cambia instantáneamente. Es como si el alma hubiera regresado al cuerpo del club. Paolo no vuelve para sonreír en las fotos, sino para reconstruir desde las cenizas. El hombre que se fue herido por la puerta de atrás regresa para rescatar el legado de su familia. Pero reconstruir un imperio caído requiere decisiones brutales y una fe ciega en un proyecto que muchos consideran imposible. Es el año 2019.
La cámara nos muestra a Paolo en una faceta desconocida, no viste de corto, sino con trajes italianos de corte impecable. Lo vemos en aeropuertos, en salas VIP oscuras y en videollamadas constantes. El contexto es el de un Milán con presupuesto limitado que debe fichar con inteligencia. La cámara capta el momento en que Paolo viaja a Ibiza, para convencer personalmente a un joven, llamado Teo Hernández. Ya no usa los tacos para quitar balones, ahora usa su palabra y su mística. Cuando Paolo Maldini te mira a los ojos y te pide que te unas a su proyecto, es imposible decir que no. Está construyendo el Milán del futuro con la misma precisión con la que cortaba avances en San Siro. Febrero de 2020, en el estadio de San Siro. Daniel Maldini, el hijo menor de Paolo, se prepara en la banda para debutar con el primer equipo. La cámara se divide en dos, el joven Daniel entrando al césped y Paolo, en el palco, intentando mantener una compostura de hierro mientras sus manos se aprietan en la barandilla. Es un momento histórico, la tercera generación de la dinastía debuta en el mismo club. El contexto es de una emoción contenida que recorre toda Italia. 3 generaciones, y un solo club. Cesare, Paolo y ahora Daniel, no es fútbol, es una herencia genética que desafía las leyes de la probabilidad. El apellido Maldini vuelve a correr por la hierba de Milán. Mayo de 2022. El estadio Mapei está teñido de rojo y negro. El Milán se proclama campeón de la Serie A después de 11 años de sequía y oscuridad. La cámara busca a Paolo en medio de la celebración. No salta al campo inmediatamente, se queda a un lado, dejando que los jugadores brillen. Pero cuando finalmente baja, el abrazo con el técnico Stefano Pioli y con jugadores como Ibrahimovic es eterno. El contexto es la culminación de un trabajo de despacho que nadie creía posible, y ahora Paolo ha devuelto al Milán a la cima de Italia. Ganó 7 ligas como jugador, pero esta, como directivo, es su victoria más personal. Ha demostrado que el éxito no se compra, se cultiva con paciencia, valores y respeto por la historia. Junio de 2023. Un despacho frío en la sede del club. La cámara capta una tensión cortante. Tras una breve reunión con la nueva propiedad estadounidense del Milán, se anuncia que Paolo Maldini deja el club de forma inmediata. No hay despedidas épicas, solo un comunicado seco. La cámara nos muestra a Paolo saliendo de Casa Milán por última vez, metiendo sus pertenencias en el coche bajo un sol abrasador. Es la política de los números contra el alma del fútbol. Una vez más, Paolo elige la dignidad por encima de la conveniencia. Se marcha en silencio, pero su ausencia grita más fuerte que cualquier discurso. La escena final nos lleva a una playa tranquila durante el atardecer en 2024. Paolo camina descalzo por la orilla, mirando el mar. La cámara hace un recorrido visual por su vida, desde el niño que miraba a Cesare, hasta el capitán que alzó 5 copas de Europa, y pasando por el directivo que rescató al club. Vemos a Paolo sonreír, una sonrisa llena de paz. No hay amargura, solo la satisfacción del deber cumplido. Es un hombre que es más grande que el club, más grande que el trofeo. 902 partidos, 26 trofeos, y 1000 batallas. Pero al final, el mayor logro de Paolo no fueron las copas, sino haber sido el guardián de un ideal. Los jugadores pasan, los dueños cambian, pero Maldini es para siempre. Comenta, si es Paolo Maldini el mejor defensa de todos los tiempos o prefieres a otro. Comparte si eres un romántico del fútbol y extrañas la época donde se jugaba por amor a la camiseta. Suscríbete para más historias de leyendas. Y dale like si extrañas el fútbol de antes.